Bien, amigas y amigos, continuamos con este foro que hemos denominado Diagnósticos de Gestación Bovina, 20 años de datos para proyectar el futuro. Pero esos datos se han generado sobre resultados de aplicación de diferentes tecnologías y fruto de trabajos de la investigación nacional. Los manejos en cuanto a la nutrición de la vaca de cría con la selección por condición corporal que está sobradamente demostrado y que ha desarrollado y difundido ampliamente el Instituto Plan Agropecuario, es una práctica necesaria para el logro de buenas performances reproductivas. En los últimos tiempos, el manejo adecuado del pasto parece ser el camino que han adoptado cada vez más productores. El Plan Agropecuario, precisamente junto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, desarrollan un proyecto denominado Gestión del Pasto, del que su coordinador es el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Es por esa razón que lo hemos convocado en esta instancia para hablar de los resultados que paulatinamente se van logrando en la aplicación de estas prácticas. En principio, entonces, es importante saber cuáles son los caminos que se vienen incorporando en los predios donde se desarrolla el proyecto Gestión del Pasto. Y es por eso que, bueno, requerimos la primera respuesta a Marcelo Pereira y le damos la bienvenida a este evento virtual. Bueno, el agradecido soy yo de estar participando en este tan importante foro. Como tú muy bien mencionabas, la cría vacuna se realiza fundamentalmente sobre pasturas naturales, que es el recurso forrajero más importante que tiene el país. Sin embargo, queda muchísimo por entender y por aprender acerca de cómo los productores ganaderos gestionan el pasto. Por eso, este proyecto tiene como gran propósito, decir algo que se lleva en el corazón, algo que se desea fervientemente, es tratar de mejorar el desempeño de las empresas ganaderas. Buscando ese objetivo, lo que básicamente se va a hacer o se está haciendo es seleccionar 30 establecimientos que le llamamos laboratorios de campo natural para ahí medir o monitorear muchísimas cosas con el objetivo de generar información para que los productores ganaderos con esa información tomen decisiones en forma adelantada o a tiempo para sobre todo adaptarse. Por eso se dice que atrás de este proyecto, así como en un cuadro hay un marco, acá hay un marco conceptual de manejo adaptativo. En el mundo, si bien se habla mucho de manejo adaptativo, hay muy pocos ejemplos concretos que se estén llevando a cabo. Esto involucra, por supuesto, la investigación, la extensión y la pata fuerte que son los productores. ¿Cuántos productores precisamente, productores criadores, ya acceden a este proyecto y qué resultados aprecian ya en materia de mejoramiento reproductivo sobre la base de un mejor manejo del pasto? Este proyecto se basa sobre una herramienta fundamental que es el índice del plato comida. El índice del plato comida es algo que es muy simple, pero a su vez es muy robusto porque fue construido colaborativamente en otro proyecto con productores ganaderos. Entonces, la hipótesis nuestra es que la utilización a nivel nacional de este índice podría mejorar el desempeño justamente de lo que tú estás preguntando. Ahora, en el proyecto anterior, que fue donde se construyó este índice, que fue en la zona litoral norte de nuestro país, ya se constataron aumentos significativos de la producción de carne del orden de 30 kilos a 40 kilos de aumento en la producción de carne en los establecimientos, que fueron del orden de 23 establecimientos que participaron, y a su vez aumentos significativos en la preñez de los ganados. Esto parte de la base en forma más sencilla de
el hecho de comenzar a aprender a trabajar los campos con más altura de pasto. Eso en forma bien sencilla, lo cual repercute, lo que tú bien mencionabas, en los aspectos nutricionales de la vaca de cría. Esto debe estar basado seguramente en parcelamientos, en un uso alternativo de diferentes potreros, por ejemplo. Pero ¿dónde se concreta un mejor comportamiento? ¿Sobre campo natural? ¿Sobre mejoramientos? ¿En ambos o cada cual tiene su perfil a ser aprovechado, Marcelo? En estos casos, y hablando del proyecto Gestión del Pasto, el foco es el campo natural. No obstante, se da una mirada integral a todos los recursos forrajeros, sabiendo y reconociendo que el campo natural tiene sus falencias y muchas veces es necesario instrumentar módulos de alta producción forrajera, en el sentido de que estos puedan constituir la frutilla que le ponemos a la torta, siendo la torta el campo natural. No hay que olvidarse que el campo natural tiene como resultado que los sistemas tengan bajos costos y eso dota a la cadena cárnica y lanera de mucha competitividad, entre otros aspectos, de orden internacional. Por eso la complementación de ambas cosas es importante, donde esos módulos de alta producción forrajera tienen que ser hechos en forma estratégica, ocupando superficies no muy grandes, porque hay que tener en cuenta que la variabilidad climática puede tirar por tierra esos módulos, causando enormes efectos económicos en las empresas ganaderas. Marcelo, el país está formado por diferentes ambientes ecológicos, ¿verdad? Y en esos ambientes ecológicos diversos también debe haber una diversidad de especies que se pueden utilizar de diferente manera y en diferentes momentos del año. ¿Cuánto cuenta esto en este proyecto de gestión del pasto a la hora de saber en qué ámbito o ambiente ecológico se desarrolla el sistema productivo del cual se trate? Esto cuenta mucho. Primero, los 30 establecimientos inicialmente elegidos fueron elegidos primero por diversidad de manejo. Es decir, hay un rango amplio de establecimientos que van de establecimientos que tienen 7 potreros y hacen pastoreo continuo a establecimientos que tienen más de 50 potreros y hacen pastoreos o sistemas de pastoreo con descansos. En todos, en todos los departamentos del país hay un laboratorio, al menos un laboratorio ubicado. Salvo hasta el momento en el departamento de San José, todo el resto de los departamentos tienen un laboratorio. Entonces, la idea en nuestra es abarcar diversidad de manejos y ni que hablar diversidad de áreas ecológicas involucradas, es decir, están involucradas todas las áreas ecológicas del país, cada uno con su heterogeneidad vegetal correspondiente, para lo cual uno de los análisis que va a hacer este proyecto es tratar de hilvanar la gestión del pasto, cómo se vincula con resultados económicos, productivos y ambientales, donde en la parte ambiental se va a establecer la condición de los campos naturales y su trayectoria bajo un marco conceptual de modelos de estados de transiciones, lo cual abarca esa diversidad que tú mencionabas. A esta altura ya debe haber datos y gráficas, etcétera, para graficar de alguna manera todos estos datos. Pero me gustaría, antes de entrar a esa presentación que ya tienes preparada, saber qué rol cumplen esos datos aportados por la investigación y por asesores privados, por el plan agropecuario en la toma de decisiones, teniendo en cuenta la evolución de estos datos en el correr de los últimos años. Estos datos son originados fundamentalmente en lo que nosotros llamamos monitoreos estacionales. Estos monitoreos estacionales lo que hacen es brindar información en tiempo real, lo cual permite a los productores ver en forma objetiva
cómo están desde el punto de vista de la situación del pasto. Es decir, del pasto que se precisa, cuánto es lo que tienen. Y de esa manera se disparan a partir de estos indicadores que vamos a mostrar a continuación, una serie de medidas que van a depender claramente del contexto y de la estación en la cual estemos trabajando. Por eso decimos que es un marco conceptual adaptativo. En un ambiente altamente variable y poco predecible, la adaptación pasa a ser una característica muy importante. Bien, Marcelo, damos paso entonces a tu presentación. Te escuchamos, te vemos y seguimos atentamente estas variables que en definitiva explicarán todo esto que hemos venido hablando. Adelante. Bárbaro, muchas gracias, Jorge. Voy a compartir la presentación, que son pocas diapositivas, así que no va a durar mucho. Estos datos corresponden al reciente monitoreo de invierno que fue realizado aproximadamente en la primera quincena del mes de junio. Es así que la primera diapositiva que vemos se ilustra la altura del tapiz promedio de los 30 establecimientos que fueron monitoreados. Faltan 2 que al momento no habían llegado a la información. Y esto corresponde, y hay que decirlo con todas las letras, a la medición de más de 600 potreros realizadas por 18 técnicos, lo cual abarcó un total de más de 18.000 medidas. Lo que vemos ahí, primero que nada, es que hay una alta variabilidad en cuanto a las alturas de pasto y arroja un promedio de altura de pasto de 3,84 centímetros. En este sentido, se midieron todas las alturas, fundamentalmente de campo natural, ya que el recurso forrajero dominante es el mismo. Esto, como primera reflexión, hay que tener en cuenta que estos establecimientos fueron elegidos porque hacían algo interesante con respecto a la gestión del pasto. Sin embargo, estamos obteniendo alturas que no son las que uno querría. Eso obedece a diversos motivos que vamos a estar comentándolos. La segunda característica que se relevó es la dotación. Bueno, la dotación también tiene una alta variabilidad. El promedio arroja valores de 0,72 unidades ganaderas y tradicionalmente siempre se veía o se hablaba, y fundamentalmente mi persona hablábamos en torno de la carga y la carga segura. Y bueno, hablar de la carga fundamentalmente o de la dotación es mirar un aspecto de este balance que involucra no solamente animales, sino que también involucra el pasto. Entonces, una manera de relacionar las dos cosas, es decir, los requerimientos animales y la cantidad de pasto que hay, lo hacemos mediante este índice que se llama índice sobre el plato de comida, que vincula los requerimientos animales, es decir, el tamaño del plato que precisan los animales con la cantidad de pasto que hay sobre el plato de comida. Este indicador fue construido colaborativamente, como ya dijimos, con productores y arroja un promedio de 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales, estos 30 establecimientos y en términos promedio tienen un 80% de la comida que estarían precisando. El índice, cuando está en un rango entre 0,8 y 1,2, se dice que está en verde, o sea que está en una buena situación. Esto está en el límite y no hay que olvidarse de que todavía restan 2 meses prácticamente o 2/3 partes del invierno y que estamos hablando de una serie de establecimientos que fueron elegidos porque realizaban, entre comillas, algo interesante de nuestro punto de vista de la gestión del pasto. Ahora,
Cuando uno, lo importante de generar esta información, y este es un proyecto que no es de intervención, sino que brinda información para que los productores sean los que verdaderamente, teniendo en cuenta su contexto, rediseñen su sistema y nosotros no rediseñemos, sino que lo hagan ellos mismos con información, es todas aquellas decisiones que se pueden disparar a partir de esto. En resumen, de los 30 laboratorios de campo natural que tenemos a lo largo y ancho del país, hay un 43% que está en una situación óptima, un 46% de esos laboratorios están en una situación que tendrían que estar pensando en tomar medidas y 11% están en una situación complicada que sin duda alguna tienen que tomar medidas. Ahora, si uno mira la zona roja puede decir, bueno, pero es gente que no ha hecho lo que corresponde. Bueno, hay que tener en cuenta que hay lugares del país, y vaya si se aplica el término de la heterogeneidad, que han tenido no solamente una primavera deficitaria, sino también un verano y otoño deficitario. Entonces, eso es particularmente importante tenerlo en cuenta cuando se hacen estos análisis, sabiendo que el invierno es una estación donde no crece el pasto y es importante tomar medidas. Los próximos datos serán medidos al principio de la primavera, sabiendo que la primavera es una estación clave desde el punto de vista del desempeño de la empresa en términos generales del resto del año. Entonces, y esta figura del iceberg, ¿qué quiere decir? Estamos mirando una serie de establecimientos que en realidad hacen las cosas, entre comillas, bastante bien. Quedaría para pensar para el resto. Y eso son cosas que hoy otras encuestas están arrojando cuál es la verdadera situación del punto de vista del pasto que va a determinar esa famosa condición corporal para que los ganados vuelvan o no a preñarse. Entonces, lo importante, una vez que uno brinda estos indicadores, son las decisiones tomadas a partir de la devolución del índice de plato de comida. A título de ejemplo, presencié varias devoluciones del índice de plato de comida y los productores inmediatamente disparan una serie de decisiones que van desde el aumento de la suplementación, desde la sacada de ganado a pastoreo o venta de animales, el aparte de especies diferentes como el ovino y el vacuno, que frente a restricciones de disponibilidad de pasto se comportan notoriamente diferentes, y eso es lo importante, tomar decisiones a tiempo. Muchísimas gracias. Bien, Marcelo, más que clara esta explicación, graficando en definitiva todo este trabajo que vienen haciendo el Instituto Plan Agropecuario y el INIA a lo largo y ancho del país, excepto San José, como tú decías. Claro, San José tiene menos establecimientos ganaderos de carne seguramente, y allí la lechería no está siendo monitoreada. ¿Tiene lugar la lechería en este tipo de proyecto de gestión del pasto? No, esto es un enfoque netamente ganadero, por decirlo de alguna manera, Ganadero pero de carne, ya, digamos, de producción de carne. claro, producción de carne, pero es importante dejar constancia que día a día se están sumando interesados para ser laboratorios en forma voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de laboratorios seguramente irá aumentando y a la brevedad tendremos algún laboratorio en el departamento de San José. En el final es bueno saber si el periodo de extensa sequía e intensa sequía que tuvimos este último tiempo, previo a este invierno, en el pasado verano, ha influido en definitiva en los datos que se aportan a través de esta presentación que tú realizabas. Es claro que sí, es claro que sí. Hay áreas del país que han sido
notoria y duramente castigadas en forma aguda y con mucha duración. Y eso, sin duda, repercute en la disponibilidad de pasto. Por eso, la primavera, que es la estación que viene, es una estación clave para tomar decisiones. Y en el final, ¿hay alguna zona, alguna región del país que se destaque por resistir, por llamarlo de alguna manera, a los avatares del clima? Sí, es claro en nuestros monitoreos que aquellos suelos que tienen mayor capacidad de acumulación de agua, como son los suelos de areniscas, y que en realidad, entre comillas, les corrió bien el tiempo, hoy están viviendo de las mejores situaciones por tener mucho pasto acumulado. Por otro lado, y en contraposición, áreas agroecológicas como basaltos superficiales o lugares superficiales del país donde se ha negado el agua son los que más sufren con respecto a los déficits hídricos. Entonces, todo esto que nosotros estamos pregonando de trabajar con pasto, donde los diferimientos de pasto cumplen un rol primordial, permiten o permitirían desacoplar los déficits hídricos del concepto de crisis forrajera. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por este aporte proveniente del Instituto Plan Agropecuario desde lo institucional y bueno, el agradecimiento personal a tu esfuerzo para participar en este evento que busca en definitiva generar información respecto de la cría ganadera y bueno, y todos sus vericuetos relacionados fundamentalmente con la nutrición, con la sanidad, con el manejo que es importante conocer y divulgar a fin de que el país definitivamente se encamine hacia una producción creciente de terneros, que ese es el objetivo central. Bueno, te quedo muy agradecido, Jorge, y fue un placer y un gran honor estar participando en este foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. En instantes nada más continuamos con otra de las exposiciones. Ya volvemos.